Amados hermanos, en esta mañana de día domingo nos encontramos para poder estudiar su santa y divina palabra después de haberle adorado y reverenciado como Él es digno de adorar y reverenciar. Hoy vamos a estar estudiando un tema muy importante que es aprendiendo a adorar en familia. Una familia que ora unida permanece unida. Le reitero, una familia que ora unida permanece unida. Hoy vamos a estar estudiando la adoración en familia. Lo más importante que le podemos enseñar a nuestros hijos es adorar. Nuestros hijos son una herencia que el Señor nos da y es responsabilidad nuestra cuidarlos y educarlos en su camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de su vientre. Nuestros hijos son la bendición más maravillosa que Dios nos puede dar, pero a la vez es una gran responsabilidad poder educarlos y poder instruirlos en el camino del Señor. Uno desea que cada uno de nuestros hijos pueda ser abogado, ingeniero, médico, lo que fuere, pero lo que más deseo para mis hijos es que sean siervos de Dios, hijos de Dios, que le amen y que le adoren y que le sirvan de todo su corazón. Acompáñeme por favor al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo 20, del versículo 4 al versículo 6. Y dice así: No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Guardar el mandamiento de Dios es no tener dioses ajenos delante de nosotros. Cuando la Biblia prohíbe la adoración falsa, es una orden para practicar la verdadera. No debemos adorar ninguna imagen, pero sí debemos adorar al único que es verdaderamente digno de adorar, que es Dios, el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Para poder adorar a Dios, primero debemos tener una concepción correcta de Dios, porque si concebimos a Dios de una manera incorrecta, nos comportaremos incorrectamente. Vamos al Antiguo Testamento, o mejor dicho, seguimos en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Salmos, Salmo 115, del verso 4 al verso 8. La palabra de Dios nos dice en Salmo 115, del verso 4 al 8: Lo ídolo de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienes ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. Muchas veces tenemos en nuestro hogar ídolos. Nos hacemos ídolos, al igual que la gente pagana, porque todo aquello que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Por ejemplo, el televisor. La familia moldea el ídolo. ¿Cómo? Comprándolo y dándole el lugar que no se merece. Y luego el televisor termina moldeando a la familia. Por ejemplo, se enciende el televisor a la hora de comer y luego no hay más comunión familiar, no hay más diálogo, el televisor se lleva la atención y la mirada. El televisor se enciende en demasía y ya ocupa el lugar de Dios, etc. El ídolo, en este caso el televisor, termina moldeando a la familia. Otro ídolo puede ser el vehículo, aquella persona que está todo el día limpiando su auto, está todo el día encima de su vehículo y descuida su comunión con Dios por el vehículo, la comunión con su familia. Aquellos que su ídolo es el dinero, que están todo el día trabajando para poder obtener más dinero, para vivir una vida, según ellos,
de mejor calidad, pero se olvidan de Dios. Y la única vida con calidad es la vida en Dios. Otro ejemplo, Aarón. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, recibiendo de Dios las tablas de la ley, Aarón y el pueblo de Israel, al ver que Moisés tardaba en bajar, se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Cuando descendió Moisés, se enojó en gran manera, de tal modo que partió la tabla de la ley. A veces nosotros somos como Aarón y el pueblo de Israel, que nos hacemos dioses y le servimos. Pero debemos hacer como el pueblo de Leví, que no se corrompió, que esperó en Dios y no participó de la idolatría. Dios prohíbe rotundamente en convertir algo material en un objeto de adoración, porque Él es espíritu y no materia. Acompáñenme por favor a Juan 4, verso 24. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios desea que le adoremos de lo más profundo de nuestro corazón, conforme a la verdad bíblica, porque Él es espíritu, su esencia es espíritu. Debemos adorarlo por ende, en espíritu y en verdad. Además yo me pregunto, ¿qué objeto material puede representar a Dios? ¿O qué objeto material puede representar un espíritu? Ninguno. Lo espiritual no puede representar lo material, ni lo material lo espiritual. Además, Dios es el único y superior a todo. Y todo ídolo es una mala representación de Dios. La Biblia habla de personas que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto nos dice Romano 1:23. Hoy día las personas adoran al gauchito Gil, al sol, a la luna, a las estrellas, a la tierra. Por ejemplo, en la India la vaca, que es un animal sagrado, para los egipcios la oveja, etc. Las personas adoran cualquier cosa que no sea Dios, porque esta idolatría no les exige nada. Es una idolatría cómoda. Todos tenemos el deseo de adorar a algo. Nuestra naturaleza posee un vacío. El hombre es un religioso sin remedio, y si no adora al Dios vivo y verdadero en la forma correcta, va a adorar a cualquier otra cosa que no sea Dios. San Agustín dijo, hay un vacío en el corazón humano que solo Dios puede llenar. ¿Qué es un ídolo? Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Un pecador magnificado. Lo que el ser humano hace es tomar sus depravaciones y convertirlas en dioses. Por ello, en la antigüedad los paganos tenían, por ejemplo, la adoración del vino, del dios Baco, la de la fertilidad, la de Diana, la de la lujuria, la de la codicia, la de la guerra, la de la venganza. Adoraban a sus propios vicios, a la maldad que había en su corazón, y lo legitimizaban. Hoy mismo también muchas personas adoran a un Dios que no es el Dios de la Biblia, o a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Una vez me encontré con una persona que me decía que para ella Jesús iba a ir a la confitería bailable a predicar de Dios. Ese es su Jesús, el Jesús de las Escrituras. No lo haría, porque el Señor Jesús no iría a un lugar inmundo a hablar de algo tan celestial y perfecto. Algunos han convertido al fútbol en su Dios. Están todo el día hablando de fútbol, porque eso está en su corazón. Mateo 12, verso 35, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos aprender a adorar en familia. Primeramente, para adorar a Dios en familia, debemos tener una concepción correcta de Dios. Y además también debemos tener en segundo punto una comunicación correcta de Dios. Volvamos a Éxodo
capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Debemos tener una comunicación correcta de Dios. Tenemos la obligación de estudiar la palabra y orar con fervor para conocer a Dios y poder transmitirlo de manera clara y correcta a nuestros hijos, por medio de nuestras palabras y también por medio de nuestras acciones. De no hacerlo, se convierte en una adoración falsa. La adoración falsa corrompe la mente y el corazón. La adoración falsa es malvada y nos hacemos un Dios que no es el Dios de la Biblia. Bajamos sus estatus y nos hacemos un Dios conforme a lo que le gusta a nuestro corazón engañoso. De no transmitir a Dios correctamente es la culpabilidad del padre, en especial porque es el sacerdote del hogar, y también de la madre. La culpabilidad de los padres y las consecuencias de ellas es visitada sobre los hijos. La forma en que adoramos sobrevivirá aún más allá de nuestra muerte. A continuación, veremos un ejemplo de cómo los hijos pagan las consecuencias de la culpabilidad de sus padres. Acompáñenme por favor y nos quedamos en el Antiguo Testamento, al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 16, donde leeremos acerca de Uzías. Segunda de Crónica, capítulo 26, verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No voy a entrar en detalle acerca de que él adoró de una manera incorrecta, sino solamente quedarme con este ejemplo para ver la consecuencia que ha pagado su hijo en la rebeldía de Uzías, y siendo que Uzías además también era uno de los reyes que la palabra de Dios los recuerda como buenos. Jotam, su hijo, vamos a ver lo que hizo. Segunda Crónica 27, versículo del 1 al 2. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías, su padre, salvo, esto remárquelo, resáltelo, hágale un circulito, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. El padre dejó de ir a la iglesia y a su hijo le dijo que podía amar a Dios sin ir a la iglesia. Uzías adora a Dios de una manera equivocada y Uzías dice, yo no tengo que ir a la iglesia. Mas Jotam responde, me parece una idea estupenda, papá. Y Jotam nunca entró en el santuario de Jehová. El padre Uzías adoró a Dios de una manera incorrecta. Su hijo Jotam no iba al templo del Señor. Y ahora vamos a ver qué pasó con el nieto de Uzías, el hijo de Jotam. Seguimos en Segunda de Crónica. Ahora nos vamos al versículo 9 del capítulo 27, donde dice, y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Segunda Crónica 28, versículo 1, 2 y 3. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. El padre Uzías adoró a Dios de una manera equivocada, su hijo Jotam dejó de ir a la iglesia, y el hijo de Jotam terminó siendo un pagano que hizo abominación delante de los hijos de Israel, delante de Dios, y pasó a sus hijos por fuego. Él llegó a ser un idólatra.
Cerró las puertas del santuario. El pecado no solo lastima a una persona, sino a muchas. Hoy en día vemos que personas, que familias dicen, no voy más a la iglesia, porque el pastor esto, porque el hermano esto, porque la hermana esto. Y crían a sus hijos sin ir a la presencia de Dios en la iglesia. Hijo, vamos al camping, leamos la Biblia, oremos, que total esto también a Dios le agrada. Sí, es cierto, a Dios le agrada, pero a Dios le agrada que congregues. No críes a tu hijo en rebeldía. Hebreos 10, verso 25. No dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. No ir a la iglesia, hermano, cuando tengo la posibilidad de ir, es pecado. Las consecuencias más horrendas del pecado azotan a los hijos del pecador. Así que si hoy estás lejos de la iglesia y estás educando a hijos lejos de la iglesia, vuélvete al Señor. Ya ves lo que pasa cuando hay rebeldía y cuando no está la adoración que a Dios le gusta que adoremos. Y si tenés a tus hijos y a tu esposa, a tu familia en Dios, procurá de seguir educándolos en ese camino, de pedirle a Dios sabiduría para que tus hijos también sigan el camino tuyo. A continuación, vamos a ver algunos considerando para que nuestro hogar sea llamado casa de oración, un lugar donde se adore a Dios. Yo te propongo, de lo más profundo de mi corazón, que conviertas en tu casa en una casa de oración. El primer considerando para tener una casa de oración es que la casa posea un gobierno teocrático, donde Dios gobierne el hogar y Cristo sea el centro del hogar. Donde todos los días nos postremos delante de su presencia y digamos, ¿cómo querés que te adoremos, Señor? ¿Cómo quieres que te sirvamos? ¿Cómo deseas que eduque a mis hijos en ti? ¿Cómo quieres que administre tu dinero? Enséñanos, Señor, a mostrar la unión y el amor entre tú y la iglesia, entre el Padre y el Hijo. Porque esto también es una de las razones por las cuales Dios permitió el matrimonio, para que el esposo ame a su esposa como Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para que el esposo sea sacerdote del hogar, para que el esposo guíe a sus hijos y a su esposa en el camino correcto, en el camino de la palabra de Dios. Primeramente, para que en nuestro hogar haya una casa de oración, debe haber un gobierno teocrático. En segundo lugar, debemos tener un lugar de intimidad donde realizar el culto familiar. En la cocina se cocina, en el comedor se come, en la pieza se duerme, pero debemos consagrar un espacio de nuestro hogar donde realizar los cultos familiares, donde podamos estar en la presencia de Dios, donde podamos orar a Él. Y estos cultos no deben ser dominicales, sino cotidianos de todos los días, con regularidad. Debemos sentarnos a la mesa, en derredor de la mesa, y tener un culto familiar. ¿Cómo quiere usted portarse bien en derredor de la mesa del Señor, cuando en realidad en la mesa del desayuno, en su hogar, hay rebeldía? Que nuestro hogar sea una casa de oración, que tengamos un lugar físico consagrado a Dios para poder adorarle. Un lugar donde abramos las Escrituras, donde cantemos a su nombre, donde aprendamos de las Escrituras y donde lo apliquemos en nuestra vida. El tercer considerando para tener una casa de oración, debe haber pureza en el hogar. Dios santifica el hogar de aquellos que están en sujeción a Él, de aquellos que hacen su voluntad. Dios santifica el hogar y a los que moran bajo ese hogar. Y les muestra cuáles son sus pecados
para que se arrepientan, para que lo cambien y para que le busquen a Dios de todo corazón. Lo hace tanto en el hombre como en la mujer, en los hijos. Y si todos abandonamos la práctica del pecado, poseeremos una familia súper bendecida que vivirá en pureza y en paz y en el centro de la voluntad de Dios. Primeramente debemos tener una casa con un gobierno teocrático, tener un lugar de intimidad donde realizar los cultos y tener pureza en el hogar. Llevémoslos a la práctica, hermano. Hagamos de nuestra casa casa de oración. Dejemos los baales de lado, dejemos el televisor de lado, dejemos todo aquello que impide nuestra comunión con Dios. Y créame que tener una casa de oración le va a dar muchos frutos. Por ejemplo, yo marqué 3, usted puede marcar alguno más. El primero es que el hogar poseerá seguridad en la roca. La seguridad está en Dios, en sus amorosos cuidados y ricas bendiciones, en su providencia, en su ayuda auxiliadora, en su consuelo. Más allá de que nos pase lo que nos pase, Cristo es la roca del hogar y esa casa no sucumbe. El segundo fruto de tener una casa de oración es que el hogar gozará de una comunión constante con Dios. Será un hogar donde de continuo se hable de Dios, donde de continuo se le adore, se le honre, donde de continuo se abre su palabra, donde de continuo se disfrute de su paz y de su presencia. Y el tercer fruto, el hogar será un lugar de refugio donde hallará a Dios. La familia descansará en Dios. Cuando estamos cansados de las obligaciones cotidianas, de las preocupaciones cotidianas, de nuestros afanes diarios, el hogar será un lugar de refugio donde hallará a Dios y donde la familia descanse. Nuestros hijos crecerán en él y al ver los frutos de la adoración familiar en sus vidas, lo enseñarán a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y así pasará de generación en generación. Amado hermano, hermana, le animo a que usted pueda hacer de su hogar una casa de oración, donde se adore a Dios en espíritu y en verdad. Dios bendiga su palabra. Danos un bello hogar, donde lo bíblico se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, donde no haya el sabor a hiel, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepamos
ser.